Buenas tardes, me llamo Ana Lilia Hernández Cano, soy maestrante en formación docente. Y considerando que los adolescentes que asisten a las secundarias en general pertenecen a familias disfuncionales y a un mundo donde los estereotipos y la producción son su vida, debemos de ahondar un poco más respecto al tema. Por ello, invitamos y agradecemos de antemano a la licenciada Tlila León Chícharo por aceptar esta entrevista. Ella es licenciada en Pedagogía de la Normal Superior de México. Se ha desempeñado en el nivel medio superior y su desarrollo profesional se encuentra en el área de formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente, ella es parte del equipo docente y de servicios educativos en una secundaria general de Coyoacán. Agradecemos su presencia, licenciada. Muy gentil. Buenas tardes. Buenas tardes. Se han generado algunas modificaciones en los planes y programas de secundaria. ¿Usted considera que ha existido cambios en los adolescentes en cuanto a sus valores que se han manifestado de generación en generación? Bueno, definitivamente eso es cierto, se han manifestado los cambios, pero también considero que no es nada más por el cambio de nombre, como ha sido en algunos casos el nombre de la asignatura, o propiamente porque se hayan modificado los planes de estudio. Esta situación, particularmente en todas las sociedades, obedece a digamos, una interacción de factores, de tal manera que influye el contexto social, la comunidad donde se desarrollan, inclusive el ámbito familiar y por supuesto la dinámica, cómo se lleven esos contenidos programáticos. Okay. ¿Usted considera que esta adolescencia pertenece a una cultura como tal o como una subcultura? Bueno, teóricamente hay autores que asumen que la cultura de los adolescentes puede llamarse en ese término. Particularmente yo considero que en el sentido estricto de lo que es una cultura, tiene que ser partiendo de una sociedad. Digamos que aquí en México le llaman mosaico cultural, pero no hablamos de varias culturas, mucho menos por grupos sociales. De tal manera que los adolescentes ciertamente van construyendo digamos su propio vocabulario, sus propias costumbres, roles, pero finalmente forman parte o han formado parte en cada una de las sociedades de un reflejo de lo que la misma sociedad les ha ido formando. Entonces yo le llamaría subcultura. Ok, entonces siendo esta una subcultura, ¿usted cree que los medios de comunicación han afectado en ella? Definitivamente los medios de comunicación forman una parte muy importante para ellos como receptores, porque realmente no interactúan, sino solamente perciben. Se han realizado diversos estudios acerca de si efectivamente son determinantes, pero en la actualidad pues no podríamos decir que los medios de comunicación sean estos por televisión, radio o inclusive ahora por el internet, sean determinantes para la formación de esos valores. En mayor o menor grado, dependiendo de su contexto sobre todo, influyen, pero no son determinantes. Quien debe tener esa determinación sobre la formación, en sentido estricto pudiera ser la familia, puesto que es el núcleo social donde toda su vida van a ir desarrollando esta parte formativa. Y por otro lado, pues tiene que ser también necesariamente el mismo Estado, en este caso el Estado mexicano a través del sistema educativo y los contenidos que dan sus programas. Claro. En este sistema de globalización y capitalismo en el que nos encontramos rodeados, ¿usted considera que la identidad que forman estos adolescentes sea por estas situaciones? Bueno, definitivamente es más propio hablar de que la influencia de la sociedad en su conjunto les ha dado ciertas características, sobre todo actitudes.
pero en todas las sociedades, en toda la historia inclusive de nuestra misma sociedad, se ha manifestado que los estudiantes en la edad de secundaria o en la edad adolescente particularmente tienden a ser juiciosos y críticos con relación a sus propios valores familiares, con relación a la sociedad en donde viven, y definitivamente también no solamente hacen el ejercicio de reflexión, sino también actúan. Entonces, no es una característica propia de nuestra época, y es más bien una característica propia de la etapa de desarrollo. Actualmente, pues se puede hablar no solamente de una influencia que podríamos llamar de nuestra propia sociedad, sino efectivamente de la globalización, simplemente porque tienen acceso a mayores fuentes de información o de comunicación. Pero tampoco podríamos hablar que son todos los jóvenes, porque simplemente hay jóvenes que no tienen acceso a esos medios neoliberales para poder interactuar, ¿no? No podemos generalizar. Bueno, considerando estas actuaciones de las que usted habla, ¿considera que en esa subcultura se manifiestan algún tipo de violencia? Bueno, si hacemos, digamos, un poco de historia teórica, ciertamente hay autores que hablan no precisamente de una violencia, sino de una agresión de parte de los jóvenes hacia la sociedad, llámese familia, su comunidad, inclusive sus propios congéneres. Pero no es una violencia característica de la etapa de desarrollo del ser humano, sino es un reflejo de la coexistencia social en la que se encuentran. Actualmente, no solamente en México, sino en otros países, efectivamente se han manifestado actitudes más violentas, violentas en el sentido de que, digamos, si cometen actos en contra de otros, y particularmente esos otros siempre van a representar algo de lo que ellos estén en contra. Entonces, si esos otros son el gobierno, pues lo van a manifestar. Y a veces, digamos, son manifestaciones que les llamamos de calle, se congregan, pero a veces son manifestaciones más en grupos cerrados, como los que hacen pintas en las comunidades. En las escuelas, la forma de manifestarse influye determinantemente en el contexto en el que se encuentran, es decir, si no tienen un límite de normas, si no tienen una parte de valores que los retenga hacia esos actos, entonces son más fáciles de cometerse. Pero no podríamos decir que esta sociedad es violenta. Ahora, en este contexto, también podríamos decir que nuestra sociedad se ha considerado más violenta como sociedad que como subgrupo de jóvenes. Y esto es porque si nosotros estamos viviendo en un momento de crisis económica, crisis cultural, hay desempleo, hay conflictos sociales, entonces todas estas manifestaciones pues no mantienen en la tranquilidad al núcleo que es la familia, y obviamente van construyéndose dentro de lo que podría ser la formación de un menor desde edad muy temprana. Cuando llegan a la secundaria son más posibles de reflejarla porque están en esa reflexión crítica, pero no porque no se les haya dado formación de valores. Simplemente es una etapa de desarrollo donde potencializan todo su intelectual y pues también sus acciones. Entonces, insisto, esta violencia no puede ser considerada como nada más de los adolescentes. Bueno, licenciada, por mi parte es todo, agradezco. Con esto podemos concluir que la adolescencia es una subcultura que va formando su identidad a través de valores generados por la familia, pero a la vez los que se manifiestan en los centros educativos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted.